Buenos días, hermanos, nuevamente, gloria a Dios. Media hora tarde, pero aquí estamos. Hoy es 7 de febrero del año 2025. Agradecido al Señor por un día más de vida, por la salud con la cual nos hemos levantado, por mi amada esposa, por mis hijos, por mi hogar, por la iglesia local. Que el Señor bendiga grandemente cada día, que vaya añadiendo el Señor almas a su iglesia, a sí mismo, ¿no? Que los hermanos que están congregándose agarren entusiasmo, ánimo para poder seguir haciéndolo. Y bueno, hermanos, acá estamos, fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vamos a seguir hoy con el libro de Gálatas. El Señor bendiga grandemente. Estamos entusiasmados con esta literatura de Gálatas. Estamos viendo cosas que todavía nos sorprenden. Nos sorprende en gran manera todo lo que el Señor nos está mostrando en este último tiempo. Nunca lo habíamos visto de esta manera, pero gloria a Dios. Es como que se está ordenando las cosas en nosotros, ¿no? En beneficio de otros. Bueno, vamos a orar. Señor, estamos delante de ti, en presencia de ti, para poder en esta mañana poder predicar tu palabra. Señor, bendíceme a mis hijos, a mi amada esposa, a mi hija, a los hermanos de la congregación. Ayúdales a cada uno de ellos para que en este fin de semana podamos estar todos juntos. Padre, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Entonces, nos faltaba la última parte del capítulo, no del capítulo 1 de Gálatas, sino estábamos leyendo sobre la ley, ¿no? La legalidad, la presunción y la justicia propia, esas cosas siempre van juntas. Mire, se lo voy a decir más despacio. La legalidad, la presunción y la justicia propia, esas siempre van juntas, ¿no? Y eso es como entrar en una casa húmeda, ¿vio? En una casa llena de humedad, en una casa de oscuridad, en una casa peligrosa, porque al no tener firmeza se puede venir abajo enseguida. Eso es la ley hoy para nosotros. La legalidad, no la ley. La legalidad. He dicho muchas veces la ley, pero yo siempre me estoy refiriendo a la legalidad. También me refiero a la ley porque en algunas ocasiones, pero yo estoy haciendo énfasis en la legalidad. Entonces, cuando la legalidad es la señora de la casa, siempre está, no hagas esto, no hagas lo otro, cuidado con esto, cuidado con lo otro, pero me parece, y así es la señora. Y porque hay reglas severas dentro de la casa, ¿vio? Estrictas, como antiguamente, ¿no? Hay un orden que está escrita en las paredes de la casa, ¿vio? En las paredes de la casa. No tirar la basura. Vi que hay carteles que dicen no tirar la basura, no dejar la puerta de la heladera abierta, no dejar la canilla chorreando, no, y siempre hay leyes ahí. Pero leyes bastante fuertes y difíciles de poder cumplir. Porque el hombre, más el joven, ¿no? La juventud no tiene en cuenta esas cosas. Disculpen, hermano. No tienen en cuenta esas cosas. Ellos no andan rigiéndose por las leyes. Ellos son así, jóvenes, libres, y siempre están violando las leyes. Y claro, y aquellos que ponen las reglas se luchan por eso, ¿no? Pero bueno, entonces, Pablo siempre hablaba ahí en Filipenses, en el capítulo 2, él decía, guardaos de aquellos que reducen, de aquellos que os pedazan, ¿no?
de aquellos que cercionan, ¿no?, a otros. La legalidad tira líneas o pone límites, ¿no?, corta a otros de la comunión, hace divisiones, proscribe por leyes y trata de robar a los hermanos la libertad que tienen en Cristo, ¿no? Por eso Pablo le dice a los Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? Ahí en Filipenses 3:2 dice, guardados de los mutiladores del cuerpo. ¿Con qué mutilan ellos el cuerpo? Con la legalidad, con la ley. Vio que la ley estaba escrita en piedras, y bueno, y se saca un pedazo de esa piedra, se la convierte en un cuchillo y se la usa como bisturí para dividir. Triste. Pero bueno, así son las cosas, hermano, y yo hablo de estas cosas para que la iglesia despierte, las iglesias evangélicas pentecostales despierten y puedan aceptar la gracia. Gloria al nombre del Señor. Ahora vamos a ver un poco el capítulo 1, versículo 10, al capítulo 2, 21. Fíjese, 1, capítulo 10, al 2, 21 del libro de Gálatas. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿nosotros qué vemos aquí? Nosotros vemos, ¿no?, en el libro de Gálatas, vemos que Pablo era el mensajero. ¿Vio? Él era el mensajero de Dios, ¿no? Y no era un mensajero ordinario, Pablo. No era un mensajero, vio, que no llamaba la atención, un mensajero, vio, que era así descuidado o que no tenía celo por su mensaje. No. Él no estaba ordenado por los otros apóstoles. Los otros apóstoles no lo ordenaron al apóstol Pablo. Nos dijeron los otros apóstoles, bueno, ahora vamos a levantar al apóstol Pablo como apóstol. No. Pero estaba en un ministerio diferente, en una fila diferente. Él es para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo lo que fue Moisés para el pueblo de Israel. El apóstol Pablo, ¿vio? Moisés fue un líder, un libertador. El pueblo de Israel estaba en esclavitud y Dios le mandó a Moisés a libertar al pueblo de Israel. Y bueno, así Pablo fue levantado para libertar a los hijos de Dios nacidos de nuevo, a libertarlos de la legalidad, ¿no? A libertarlos de la legalidad. La gracia no es que la gracia permite hacer cualquier cosa o lo introduce al Hijo de Dios para que viva como quiera. No, la gracia no es así. La gracia, el apóstol Pablo dice, hermanos, encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros la herencia. Es decir, que la gracia nos va de alguna manera enseñando, nos va instruyendo, nos va capacitando. No es la ley lo que nos capacita a nosotros, sino que es la gracia. Por eso Pablo dijo lo que dijo, ¿no? Entonces, era un tipo de Moisés, Pablo, en cuanto al ser libertador, ¿no? Ser libertador, así era Pablo. Él era el líder. Él fue el primero. Él recibió su llamado, su comisión y la revelación de nuestro Señor independientemente de los hombres. Él no fue enseñado, instruido por ningún hombre, ¿no? Aún ahí está Jesús ahí incluido, porque Jesús era un hombre. Pero él no fue enseñado por Jesús, no, Jesús hombre. ¿No? Aún si a Cristo conocimos, ya no le conocemos como es, dice. Pablo no fue enseñado, no es que
que él después de la conversión haya rechazado a Cristo. Él tenía un odio terrible por el Señor Jesús y por las enseñanzas que él decía, porque él decía, Jesús decía que la ley llegó hasta Juan, ¿no? Y que él era el fin de la ley. Imagínese. Y Pablo amaba la ley de judía. Y Jesús viene y hasta dijo, en 3 días tiraré este templo y en 3 días lo derribaré, lo volveré a levantar. Imagínese. Es decir, que las palabras que salían de la boca de Jesús, si alguna vez lo escuchó el apóstol Pablo, eso es lo único que hizo acrecentar un odio muy grande de Pablo, de parte de Saulo hacia Jesús. Él no quería a Jesús, Saulo, que después fue el apóstol Pablo, ¿no? Y bueno, y entonces fíjese, hermanos, la conversión del apóstol Pablo. Él estaba persiguiendo a los hermanos, los llevaba a la prisión y atestiguaba contra ellos. Él atestiguaba contra los hermanos. Y su conversión fue de gracia absoluta de parte de Dios. La conversión del apóstol Pablo fue de gracia absoluta. Gloria al nombre del Señor. Qué maravilloso, ¿no? Que el Señor haya tenido una preferencia por este hombre que no tenía méritos. No tenía méritos. No había méritos en Pablo para que Dios lo escogiera. Y el Señor le apareció cuando estaba en camino a Damasco. Nosotros sabemos la historia, ¿verdad? ¿No? En arbitraria rebelión contra Dios y contra su Hijo. El Señor lo derribó a tierra, yendo él a Damasco. Y cuando se levantó como un nuevo hombre, como un mensajero para los hombres, y un nuevo nombre le fue dado a él. Saulo significa pedido, ¿no? Y eso figura al hombre que llega a ser solicitado. Era un hombre solicitado, Pablo, por el judaísmo. Pedido significa Pablo. Pero sin embargo, este hombre llega a ser Saulo, que significa pequeño, ¿no? Y él no es popular. El apóstol Pablo no es muy popular. Cuando él predica sus enseñanzas, las enseñanzas que le dio el Señor Jesús. Entonces la legalidad tiene una fortaleza muy grande. La legalidad no viene del Evangelio del Reino. No viene del Evangelio del Reino, la legalidad. La legalidad viene del mismo diablo, del mismo Satanás, ¿no? Él, de alguna manera, incitó, ¿no?, a los hombres que rechazaron a nuestro Señor Jesucristo, que lo crucificaron, que lo mataron, a establecer una religión en contra de la gracia. Y esa religión fue la legalidad. ¿Vio? Y la legalidad es como cuando la palabra de Dios habla que el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, ¿vio?, el pecado aprovechó el mandamiento para hacerme más pecaminoso a mí, para que yo sea más pecaminoso. Así Satanás aprovechó, ¿vio?, la ley, ¿no?, para que el hombre sea más rebelde a la gracia. Entonces, ¿qué hace Satanás? Lo introdujo a los cristianos, a las personas que creían en Jesucristo, los introdujo en la legalidad, y ahí en la legalidad los envenenó con enseñanza de hombre y mandamientos de hombre y doctrinas de hombre, y eso es lo que le pasó a los Gálatas. Ellos comenzaron por el Espíritu, por la fe, ¿no?, y terminando por la carne, queriendo ser perfeccionar por la carne. Eso le pasó a los Gálatas. La legalidad es algo del diablo mismo, de Satanás mismo es. Y yo no estoy diciendo que los hermanos evangélicos, amados, nuestros hermanos evangélicos, sean del diablo, ni tampoco que las iglesias evangélicas sean del diablo. Yo no estoy diciendo eso,
Yo estoy diciendo que la legalidad es del diablo. Ahora, las personas que están en la legalidad, ellos son hijos de Dios. Pero ellos fueron introducidos en una religión que no los transforma. Ellos fueron introducidos en una religión que no los lleva a ellos a poder manifestar la nueva vida en Cristo. La legalidad es una religión, ¿no? Es una enseñanza, es una doctrina que fue creada por Satanás mismo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó con la gracia? La gracia, salió la gracia, porque la gracia se predicó en el tiempo de Pablo, pero no tuvo ¿cómo voy a decir? No tuvo en la fluidez que tuvo la legalidad. Porque claro, ahí vio el reino, el evangelio del reino era predicado por todos lados, porque millones de hermanos salieron de ahí de Jerusalén cuando vino la persecución después de la muerte de Esteban. Millones de hermanos fueron salidos de ahí. Y ellos predicaban el evangelio del reino, porque estamos hablando del capítulo 6, capítulo 7, capítulo 5, capítulo 8 del libro de los Hechos, y también capítulo 9 y 10, 11, 12 del capítulo de los Hechos, donde los hermanos del reino, ellos predicaban el reino. Y bueno, pero el reino sabemos que ya no había posibilidad de salir, de que viniera el Señor en aquel tiempo, porque ellos mataron a Esteban. Porque Esteban dice que él vio que sus ojos estaban, por medio de sus ojos, dice que los cielos estaban abiertos y estaba el Hijo del Hombre sentado a la diestra, parado a la diestra de Dios, dispuesto a volver si ellos hubieran aceptado la amonestación de Esteban, cuando Esteban les habló y les dijo a ellos lo que hicieron sus padres y lo que ellos mismos hicieron. Se tendrían que haber arrepentido. Si ellos se hubieran arrepentido, hubieran recibido como nación, hubieran recibido a Jesucristo como Señor, el Señor Jesucristo hubiera vuelto en aquel tiempo. Pero después de la muerte de Esteban ya no había posibilidad de que Jesús volviera. No, porque después habla la Biblia de que Jesús está sentado a la diestra de Dios, después de eso. Entonces vemos, ¿no?, que este hombre que predicó el Evangelio de la Gracia, él era un hombre justo en sí mismo, en el judaísmo. Si hubo un legalista en la historia de la humanidad, fue Saulo, que fue llamado Pablo. Él era un legalista acérrimo. Él amaba la religión de los judíos, la ley. Él la amaba. Él estaba dispuesto a matar, a destruir a quien se opusiera. Si él consintió con la muerte de Esteban, Saulo, ¿cuánto más habrá consentido con la muerte de Jesús? Me imagino que sí. Era un hombre que odiaba y menospreciaba a Jesús y a sus seguidores, el Saulo de Tarso. Si hubo un legalista, ¿no?, fue Saulo. Yo también fui legalista, ¿no? Pero nosotros en la legalidad, en vez de odiar a Jesús, nosotros lo amábamos a Jesús. Pero éramos legalistas porque queríamos ser salvos por medio de la ley de Dios, de los mandamientos. Queríamos cumplir los mandamientos y por medio de eso ser salvos. Cuando la Biblia dice que no. La Biblia dice que la salvación es por la fe, por creer, no por cumplir mandamientos. Bueno, pero Saulo, un legalista, él era justo en sí mismo, era un hombre fuerte en sí mismo. Él era superior a muchos de su tiempo, ¿no? Y aventajaba mucho de su edad. Había hombres en la legalidad que eran mayores que Pablo, pero Pablo los adelantaba mucho en el conocimiento de la ley, en la interpretación de la ley. Pablo era un erudito casi. Él era un legalista de primer grado, por así decirlo. Era un fanático, un celoso de la religión de los judíos. Pero el poderoso Señor Jesucristo, el poderoso Dios, tenía una obra para él. Fíjese, usted está en la legalidad. ¿Quién le dice que al venir a la gracia Dios pueda usar su vida? Como usó la vida del apóstol Pablo.
nosotros con la predicación en contra de la legalidad, no estamos en contra de los hermanos evangélicos pentecostales, ni contra ningún hermano. Nosotros estamos contra la legalidad, contra la religión del diablo. Porque yo le puedo asegurar que la legalidad es la religión de Satanás. Él creó esa legalidad. ¿Para qué? Para que no se acepte la gracia. Para que los hermanos vivan tratando de salvarse a sí mismos, negando la muerte de Cristo, negando la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese. Bueno. Ahora, pero Dios tenía algo maravilloso para Saulo. Él tomó de lo improbable, de lo material, y Él lo cambió a Pablo, Dios. Él lo transformó completamente. Él lo hizo tan celoso y tan grave para la gracia, el verdadero camino de la salvación, como lo había sido para la ley. Veo que hay un versículo que dice en Romanos capítulo 6, dice que así como presentábamos nuestro cuerpo para servir a la injusticia, de la misma manera, dice, presentamos nuestro cuerpo para servir a la justicia. Antes servíamos a la injusticia, pero ahora servimos a la justicia con el mismo ardor, ¿no? Con el mismo fanatismo, por así decirlo, que lo hacíamos cuando vivíamos en la carne. ¿Vio? Antes no nos perdíamos un partido de fútbol. Antes éramos de River fanáticos, de River, de Boca, de San Lorenzo, de lo que sea. Antes éramos admiradores o idólatras de los Beatles o de no sé, de los Náufragos, fíjese de los Náufragos, de los grupos musicales de nuestro tiempo, éramos fanáticos, ¿no? Antes éramos fanáticos de la política, éramos fanáticos de esto y de aquello, todo éramos fanáticos. Y nos peleábamos y discutíamos y hablábamos y gritábamos por nuestras creencias. Pero ahora Cristo nos ganó. Y ahora es contrario ahora a eso. Ahora no nos importa eso. Y ahora tenemos la misma o mayor agilidad o mayor preocupación o mayor deseo de hablar de Cristo, ¿no? De hablar del Señor Jesús, de hablar del Evangelio, ¿no? La vida de Cristo apocó aquello, pero nos dio un ímpetu, nos dio un poder para poder hablar de la palabra de Dios. Así como presentábamos nuestros miembros para servir a la injusticia y a la iniquidad, ahora presentamos nuestros miembros para servir a la justicia y a la verdad, que es la palabra de Dios. Y ese fue un cambio que Dios hizo en nosotros. Así como Dios lo transformó completamente, así como Dios lo hizo celoso por la gracia, ¿no? Nos hizo a nosotros también. Él era celoso de la ley. Él era fanático de la ley. Él era amador de la ley, el apóstol Pablo. Era un legalista de primera clase. Y nosotros también. ¿Se acuerda cuando condenábamos a los hermanos que fracasaban en su vida práctica? ¿Se acuerda cuando escuchábamos que había un hermano que había caído en adulterio, que había caído en fornicación? ¿Cómo nosotros lo condenábamos a ese hermano? Lo mandábamos al infierno y encima decíamos, gloria a Dios, se va a ir al infierno. Por pecador, por inmundo. ¿Vio? Nosotros teníamos la legalidad metida en medio enredada en nuestros pensamientos, enredada en la carne de nosotros. No podíamos nosotros ser tibios en ese sentido. Teníamos que ser frío o caliente. Pero Dios, a Pablo, a nuestro amado hermano Pablo, Dios lo puso al frente de un nuevo mensaje, de un nuevo orden de cosas. Fíjate que los apóstoles del reino eran hombres serios, eran hombres muy leales a Cristo, a Jesús. Habían andado y hablado con el Señor Jesús durante 3 años y medio. Ellos tenían su lugar y su mensaje como apóstoles del Cordero. Mas el reino, porque ellos predicaban el Evangelio del reino,
fue puesta a un lado durante el tiempo presente, ¿no? Porque en este presente tiempo el reino no está en evidencia. En este tiempo no se va a manifestar el reino, se tiene que manifestar la iglesia, se tiene que manifestar el cuerpo de Cristo, no el reino. Muchos predican el reino equivocadamente, fuera de tiempo. ¿Vio? Pero y el diablo usa eso para impedir a la gracia reinar, para impedir a los hermanos que acepten el apostolado de la iglesia, que es el apostolado del apóstol Pablo. Entonces predican el reino, sin saber lo que predican, mezclando el reino con la gracia. Y eso no se puede mezclar, cada uno tiene su tiempo. El reino va a ser establecido en este mundo cuando la iglesia sea arrebatada al cielo. Gloria al nombre del Señor. Ahora fíjese, ellos también fueron puestos a un lado, no solamente el reino, sino los 12 apóstoles. Dios tenía otro propósito para mandar a aceptar un nuevo mensaje, para ser predicado, ¿no? Un nuevo pueblo para ser reunido. No solamente los judíos, porque no solamente Dios tenía un propósito con los judíos, Él también quería provocarle a celos al pueblo de Israel, tomando a un pueblo que no era pueblo de ellos, ¿no? Para provocarlos a celos. Y eso éramos nosotros los gentiles. Entonces fíjese, ¿con quién iba a construir la iglesia el Señor? Con los judíos no, con los gentiles. ¿No? Lógicamente que los judíos también tienen parte en esta edificación, pero el propósito era con los gentiles. Y por ende necesitaba un mensajero nuevo, necesitaba un nuevo apostolado, Dios. Y entonces levantó al apóstol Pablo. Entiéndase que en este tiempo el único evangelio que se tiene que predicar es el evangelio de Pablo. Para la iglesia se tiene que predicar dentro de nuestras congregaciones, el único mensaje es el evangelio de la gracia, el evangelio que Pablo predicó, el evangelio que Jesucristo, el Señor, le reveló. Pablo fue llamado por Dios. Cuando digo por Dios, digo por el Padre, por el Hijo y el Espíritu Santo, para su apostolado y para su mensaje. Cuando yo digo que Pablo es nuestro apóstol, estoy diciendo que no solamente que Pablo es nuestro apóstol, sino que estoy diciendo que el evangelio de Pablo es el único evangelio que nosotros necesitamos para poder vivir en esta vida nueva. ¿Se da cuenta, hermano? Dios lo dispuso así. Nuestro Señor Jesucristo lo dispuso así. ¿Se da cuenta? No es que a mí me cae bien Pablo, por ejemplo. No, hay a muchos que le cae mal Pablo, pero no es cuestión de que te caiga mal o que te caiga bien, es cuestión de que Dios lo levantó. ¿Vio? Dios lo levantó. Alabado sea el Señor. Entonces Pablo era como Moisés del Antiguo Testamento, era el libertador. Él tenía que liberar a los hijos de Dios de la esclavitud de la legalidad. Y vamos a seguir con esto. Y a ninguno de los apóstoles, de los 12 apóstoles, ¿no? El Señor reveló el gran cuerpo de doctrina, ¿no? Para esta edad. A ninguno le reveló, solamente al apóstol Pablo. Ahora fíjese que Pablo de Tarso fue escogido para ser un mayordomo. Un mayordomo era una persona que estaba a cargo de todo lo que era de su señor, del cuidado de la casa, de atender a todas las cosas que era de su señor. Él es el mayordomo. Y Pablo era el mayordomo de las gloriosas verdades, ¿no? Conectadas a la muerte, a la resurrección y a la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Todos los misterios de la iglesia, ¿no? La verdad de la iglesia, todo lo relacionado con el cuerpo, ¿no? Con el cuerpo de Cristo, fue encomendado a este mayordomo que se llamaba el apóstol Pablo. Mucho del Nuevo Testamento ha sido dado para él y por él. Usted saque de la Biblia el libro de Romanos, saque de la Biblia el libro
de Romanos, de Corintios, de Gálatas, las epístolas que Pablo escribió. Saque todos esos libros de la Biblia, ¿no? ¿Y qué vamos a obtener? ¿Qué mensaje habrá entonces? ¿Dónde está el mensaje para nosotros, los gentiles? ¿Dónde está el mensaje para los gentiles? Saque todos los libros que escribió el apóstol Pablo de la Biblia y deje todos los otros libros. ¿Cuál es el mensaje de Dios para nosotros? Ninguno. Porque usted saca las epístolas del apóstol Pablo y se queda con que Dios está hablando con el pueblo de Israel. Fíjese. Aun cuando Jesús vino, Él habló con el pueblo de Israel, porque Él vino para los judíos. Y Él habló para los judíos. La mayor parte de lo que Jesús dijo, lo dijo para los judíos. Porque Él vino para los judíos. ¿Se da cuenta, hermano? Si nosotros no reconocemos a Pablo, entonces saquemos las epístolas del apóstol Pablo de la Biblia. Agarre su Biblia, arranque todos los libros del apóstol Pablo, quémelos, porque usted no está aceptando el apostolado, queme los libros de Pablo y entonces siga leyendo la Biblia a ver qué mensaje le da. ¿Qué mensaje hay para su vida? No hay mensaje para su vida. ¿Se da cuenta, hermano? Por eso es tan importante no solamente el apostolado de Pablo, sino también los escritos, las doctrinas que el Pablo escribió a través de las epístolas. Qué triste que muchos hermanos nos crean así. Qué triste que hay muchos hermanos que creen que la iglesia se va a formar por lo que dijo San Juan, por lo que dice el apóstol Juan. Otros piensan que la iglesia se va a formar por lo que dice Pedro. No, cuando Pedro era apóstol de la circuncisión, apóstol de los creyentes judíos, que ellos estaban esperando el reino, ellos estaban anhelando el reino de Cristo, que vuelva en su tiempo. ¿Vio? Usted saque de la Biblia las 14 epístolas del apóstol Pablo y usted no va a tener mensaje de Dios para usted. Gloria al nombre del Señor. Todos los misterios para la iglesia le fue dado al apóstol Pablo. Por ejemplo, la carta a los Gálatas, ¿no? ¿Qué hace la carta a los Gálatas? Corrige la locura de tratar de perfeccionarnos en la carne. ¿Vio? Habiendo comenzado por el Espíritu, terminaste en la carne, le dice, corrige la locura, era una locura, y esa es la locura que reina hoy día en muchas iglesias. Hay muchas iglesias que están tratando de perfeccionar a los hermanos en la carne, a través de la carne, del esfuerzo, del sacrificio, ¿no? Cumpliendo mandamientos, doctrinas, ¿no? Yendo aquí, yendo allá, ¿no? Y introduciendo dentro de la iglesia cosas que son más bien cosas del mundo, por no decir cosas satánicas en las iglesias, para que los hermanos sean perfeccionados a fin de que ganen su salvación. Eso es del diablo. Hay muchas cosas del diablo dentro de las llamadas iglesias, de las llamadas hoy iglesias. Muchas cosas del diablo. El diablo logró introducir, ¿no? Prácticas de la Umbanda, del Quimbanda, prácticas de religiones paganas ahí. Aún el mundo está dentro de la iglesia hoy. No, antes nuestros mayores eran tan celosos de que el mundo no entrara. Y hoy el mundo reina dentro de la iglesia. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces la carta de los Gálatas corrige la locura de tratar de perfeccionarse en la carne, en vista del hecho de que estamos sin fuerza. Si hubiese habido alguna esperanza en el hombre de hacer algo por sí mismo para ser salvo, Dios le habría dado la oportunidad. ¿No? Pero no había esperanza. El hombre no podía ser salvo por sí mismo. Por eso Dios intervino. Lo habría hecho rápidamente. Mas, después de que Cristo vino y murió en la cruz, fue el fin de todos los hechos de los hombres. ¿No? La gloria de Cristo, la gloria del hombre, llegó a su fin. Cuando Cristo fue enclavado al madero, fue lo que dice ahí en primera de Samuel capítulo 4, 21. Hay una palabra que es hebrea, que significa Ikabob. Ikabob significa la gloria de Dios fue traspuesta. ¿Sabe cuál es la gloria de Dios? Cristo.
La gloria de Dios para Israel fue traspuesta. ¿A quién se le fue dada? A los gentiles, a nosotros. Cristo ahora es nuestro. Cristo es nuestro Salvador. Cristo es nuestro Señor. Cristo es nuestra vida. Cristo es nuestra fuerza, nuestra capacidad. Cristo. Cristo es nuestra esperanza. Eso tendría que haber sido para Israel, pero Israel lo crucificó. Ellos lo desecharon. ¿Vio? Y ahora Cristo es de nosotros. Pablo es el único apóstol que habla de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Verdaderamente hay grandes verdades que solo Pablo nos da. En el segundo capítulo de esta carta, en el capítulo 2, somos distintamente informados de que Jacob y Cefas y Juan debían ir a los judíos, mientras que Pablo debía ir a los gentiles. ¿Vio? El testimonio para la nación judía hubo pronto terminado. Después de que Pablo fue comisionado durante esta edad, no hay otra distinción entre judíos y gentiles. Claro, ahora no hay judíos ni gentiles. Pablo mismo lo dijo. No hay diferencia entre judíos y gentiles, porque todos han pecado. Eso dice Romanos capítulo 3, ¿no? Y todos quedan debajo de la gloria de Dios. Ahora, todo aquel que cree e invoca el nombre del Señor será salvo, ¿no? Ya que el mismo Señor es Señor de todos, tanto de judíos como de gentiles, ¿no? Eso dice Romanos 3, 22, 23 y Romanos 10, 12 y 13. O sea, hoy los judíos fueron rezagados, ¿no? Fueron de alguna manera reservados durante esta edad. El pueblo de Israel está ahí reservado, está protegido por Dios, está guardado por Dios, pero ellos son pueblos, nosotros somos hijos, somos familia, somos la familia de Dios, somos hermanos del Hijo de Dios. ¿Se da cuenta, hermano amado, hermana amada? Estas cosas hay que saberlas, porque Dios hace como Él quiere las cosas. Dios es soberano, Él escoge a quien Él quiere, y Él no le pregunta a nadie, Él no le pregunta a nadie a quién escoger, a quién poner. Él escogió a Pablo, un perseguidor de la iglesia, un torturador, un asesino tal vez, ¿no? Y esto lo escogió Dios. ¿Y qué iba a decir? ¿Quién se va a oponer a lo que Dios dice? Y muchos se oponen. Bueno, y así les va después. Escogió a la nación de Israel, quienes eran su especial tesoro en la tierra, ¿no? Para su tiempo, o para un tiempo específico. Él los escogió a los israelitas allá en el libro de Éxodo, capítulo 19, en el versículo 5, ¿no? Y ahí en Deuteronomio, capítulo 7, versículo 6, Él escogió a Israel, lo escogió, porque era el peor pueblo de todos los pueblos de la tierra, no por ser el mejor. Pero ahora Él escogió a Pablo. Mas cuando ellos rechazaron a su hijo, cuando ellos rechazaron la autoridad de su hijo, otro propósito que había estado oculto en su consejo desde una eternidad pasada, Él está salvando a las gentes por la predicación de la cruz, reuniéndolos fuera de toda nación, pueblo, lengua, por el Espíritu Santo, para construir una compañía especial. También escogió Pablo para ser el gran heraldo del Evangelio durante esta edad. La esencia del cual es que el creyente es justificado libremente de todas las cosas, libremente es justificado de todas las cosas, ahí en Hechos 13, 39 y Romanos 3, 24. Ahora fíjese, libremente. Acá hay una palabra griega que es doream, que tiene un significado, significa libremente, significa sin causa. Es decir que Dios nos escogió a nosotros no porque había algo bueno en nosotros, los gentiles. No había nada en nosotros. Nosotros éramos lo peor que había en el mundo, ¿no? Pero Dios nos escogió por su amor, por su misericordia, por su gracia, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que Dios justifica al hombre que cree sin hallar alguna razón en el hombre, salvo su fe en la obra de Cristo.
Entonces, ¿vio? Ahí está. ¿Para qué predicamos la palabra de Dios? Para que la palabra de Dios produzca fe. Porque por medio de la fe el hombre es salvo. Si nosotros no predicamos la palabra de Dios, ¿cómo las personas se van a salvar? ¿No? La palabra de Dios produce fe, no una película. Veo una película de Jesús en la tele, eso no produce fe. Eso me emociona y todas esas cosas. Lo que produce fe es la palabra de la cruz, es la palabra de Dios. Y esa fe lo va a llevar a la persona a recibir a Jesucristo y a ser salva. Pues la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. ¿Se da cuenta, hermano? Eso es lo que da al Evangelio de Pablo su único y distinto lugar. Es muy diferente de todas las otras maneras y medios para salvar a los hombres. No hay ningún otro como este en el mundo. El hombre jamás habría concebido tal mensaje ni en sus mejores momentos. Es absolutamente extraño para su razón. Nunca lo habría desarrollado. Está más allá de su concepción natural de las cosas. Dios le dio desde el cielo, por ende, Dios se lo dio desde el cielo, por ende tuvo que defenderlo, contender por él todos los días de su vida. Estamos siguiendo sus pasos. Osamos creer a la palabra de Dios y defender este maravilloso mensaje de emancipación de la culpa y la esclavitud del pecado. Fíjese, hermano amado. La legalidad. La legalidad es un veneno. La legalidad es un chupasangre. ¿Vio? Usted saca sangre a la persona de su cuerpo y le está sacando la vida, porque la vida está en la sangre. Bueno, la legalidad es un chupasangre. Le chupa al Hijo de Dios la sangre, lo deja sin fuerza, lo deja sin capacidad para nada. ¿Vio? Está en riesgo de muerte. El legalista siempre está así. Por eso nosotros queremos ayudar a los hermanos legalistas, ¿no? Porque hay legalistas, como ya lo he dicho, que aman al Señor con todo su corazón. Ellos aman al Señor con todo su corazón. Lo que pasa es que los líderes, como los religiosos en el tiempo de Jesús, los líderes del legalismo hoy día, no quieren ellos perder su comodidad, su opulencia. No quieren perder su lana, por así decirlo. Ellos están viviendo bien. Ellos tienen riqueza, tienen honor, ¿no? Tienen reverencia, mientras que el pueblo está sufriendo, mientras que el pueblo está desatendido. Así son los legalistas. En la gracia, el hermano aprende a no confiar en los hombres y a no depender de los hombres para su sostén. En la gracia, el Hijo de Dios aprende a depender de Dios. Dios es su sostén. El Señor Jesucristo es su sostén. La iglesia es el cuerpo de Cristo donde yo vivo, o donde yo pertenezco. Yo debo de cuidar la iglesia. Debo velar por la iglesia. Debo orar por la iglesia. ¿Se da cuenta, hermano amado? Hermana amada. Por eso no estamos en contra de los hermanos legalistas. Entiéndese bien. Pero sabemos que hay una autoridad, entre comillas, muy rígida y que nunca van a aceptar este mensaje. El mensaje de la gracia. Nunca lo van a aceptar. Porque lo saca a ellos de arriba del púlpito y lo pone a Cristo, ¿no? Eso es lo que hace la gracia. La gracia saca a todo hombre del púlpito, toda autoridad humana del púlpito y lo pone a Jesús. A nuestro Señor Jesucristo resucitado y glorificado, a Él lo pone ahí. Y entonces ahora esa persona que antes reinaba, ahora tiene que obedecer. Ahora tiene que obedecer ¿a quién? Al Señor Jesucristo, porque fue puesto Jesucristo ahí. Y entonces ahora la vida le va a cambiar. Ahora en vez de buscar riquezas, fama, honor, ahora busca servir. Porque el Señor nos hace saber a nosotros, los siervos de Dios, que nosotros estamos para servir y no ser servidos. Así dice la palabra de Dios. No estamos para ser reverenciados. No, que no llamen maestro a vosotros. Que no llamen rabí. Porque hay un solo maestro, el cual es el Cristo, le dijo. ¿No?
Después el Señor Jesucristo resucitado estableció maestros en la iglesia. Hermanos que enseñen la palabra de Dios, pero no para ser reverenciados, sino para ser amados. ¿No? Todos los ministerios que hay en la iglesia tienen que ser amados por la iglesia, ¿no? Entonces, hermanos amados, estas cosas son muy importantes. Estamos leyendo el libro de Gálatas. Estamos leyendo del capítulo, vamos a verlo. Disculpen, hermano. Del capítulo 1:10 al 2:21. 2:21. Y vamos a leer el capítulo 2 entonces. Después, pasado 14 años, fui otra vez a Jerusalén juntamente con Bernabé. ¿Vio? Con Bernabé fue a Jerusalén el apóstol Pablo. Pasado 14 años. Después de que fue él sanado de los ojos. Después de que fue lleno del Espíritu Santo. Después de que fue bautizado. Pablo fue un hombre que fue bautizado por las aguas. Pero el Señor no lo mandó a bautizar por agua a Pablo. No, él mismo lo dice. A mí el Señor no me mandó a bautizar. Me mandó a predicar el Evangelio. Porque el hombre es bautizado en la cruz de Cristo. El que cree es bautizado en la cruz de Cristo. Nosotros somos salvos por el bautismo de la cruz, no por el bautismo del agua. Ahora, ¿por qué nos bautizamos? Bueno, como una declaración de fe de lo que ha sido hecho en la cruz del Calvario. ¿No? Yo en la cruz del Calvario fui bautizado y entonces mi bautismo por las aguas es el bautismo de la cruz. No es que en ese momento cuando me bautizo soy bautizado. Yo me bautizo porque soy salvo, no para ser salvo. Bueno, pero fui por revelación. Dios le había mandado. Y comuniquéles el evangelio que predico entre los gentiles, más particularmente a los que parecían ser algo, por no correr en vano o haber corrido. Él tenía la necesidad de comunicarles a Pedro, a Juan, a Santiago, el evangelio que él predicaba. ¿Vio? Él tenía la necesidad. Y eso el Señor se fue y les dijo que vaya a donde estaban los apóstoles y le predicaran. Porque es por revelación. A causa de los falsos hermanos que se entraban secretamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo, para ponernos bajo servidumbre. Estos hermanos que espiaban, no espiaban para aprender algo. Ellos espiaban para poner a los hermanos bajo servidumbre, dice, bajo esclavitud. Para eso estaban ahí espiando a ver qué hacían los hermanos de la gracia. ¿Qué hacían? A ver cómo viven los hermanos de la gracia. Y entonces como ellos veían que los hermanos de la gracia era como que ellos vivían libremente. Ellos no guardaban los mandamientos, ellos no se circuncidaban, no tenían a Moisés como el profeta, no, ellos libres. Entonces, no, esto no puede ser, esto es inadmisible. Tenemos que llevarle a los hermanos de la gracia que ellos guardan la ley y que cumplan los mandamientos y que se circunciden. Y entonces dice Pablo, a causa de los falsos hermanos, que se entraban secretamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo para ponernos en servidumbre. Falsos hermanos le llama Pablo a aquellos que predican la legalidad. Falsos hermanos. Pero que no son realmente hermanos. Tenga cuidado con eso, hermano. Usted dice que usted es hermano, pero si predica la legalidad, usted es un falso hermano. Entonces dice, a los cuales ni aún por una hora cedimos a sujetarnos. No vamos a sujetarnos a ellos, decía Pablo. No nos vamos a sujetar, no vamos a nosotros a guardar la ley, ni tampoco vamos a recibir a Moisés como profeta, ni tampoco nos vamos a circuncidar. No vamos a hacer eso, para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Pero la verdad del Evangelio permanece. Muchas veces, para que la verdad permanezca en nosotros, tenemos que decirle no a muchas cosas, a muchas enseñanzas que están por ahí tratando de impedirnos o tratando de impedir nuestra libertad en Cristo. ¿No? Nosotros no nos vamos a sujetar a eso. No por eso nosotros vamos a vivir libremente. No vamos a vivir haciendo lo que nosotros queremos. Vamos a vivir haciendo lo que la gracia nos demanda.
¿no? Pero aquellos que parecían ser algo, dice, que eran los apóstoles del reino, pero aquellos que parecían ser algo, cuales hayan sido en algún tiempo, no tengo nada que ver, se ve que pasaron varios años, Dios no acepta apariencia de hombre. A mí ciertamente lo que parecían ser algo, nada me dieron. ¿Y quién está mencionando ahí? Ahí está mencionando a Pedro, a Juan y está mencionando a Santiago. Nada nuevo nos dieron. El legalismo no es nuevo. No hay un mensaje nuevo para la iglesia, para el mundo a través del legalismo, porque eso se dio allá en el monte Sinaí, en Éxodo capítulo 20. Nada nuevo el legalismo. El legalismo es más viejo bueno, es viejo el legalismo. Entonces fíjese, hermano amado. Pero de aquellos que parecían ser algo, cuales hayan sido en algún tiempo, no tengo nada que ver. Dios no acepta apariencia de hombre. A mí ciertamente lo que parecían ser algo, nada me dieron. Antes, por el contrario, como vieron que el evangelio de la incircuncisión, ¿no?, me era encargado, que ellos vieron que el evangelio para los gentiles le fue encargado a Pablo, como a Pedro el de la circuncisión. A Pedro le fue encargado la circuncisión, pero sin embargo estaba al frente de la iglesia, estaba Santiago, la iglesia de Jerusalén. Pero a Pedro se le fue encargado. ¿Y qué hacía Santiago ocupando el lugar de Pedro? Bueno, eso es de historia. Pero acá vemos que al apóstol Pablo se le encargó el evangelio de la incircuncisión y a Pedro el de la circuncisión, ¿no? Porque dice, el que hizo también por mí, para con los gentiles, lo hizo también en Pedro. O el que hizo en Pedro, porque el que hizo por Pedro para el apostolado de la circuncisión, hizo también para los gentiles. ¿Vio cuando dice, el que hizo en Pedro el apostolado para la circuncisión, hizo también en mí el apostolado, diríamos, para la incircuncisión? Entonces nosotros tenemos un apóstol. La circuncisión tenía un apóstol, pero la incircuncisión también tiene un apóstol. Y la circuncisión cuando tenía su apóstol, que era Pedro, tenía un mensaje, Pedro, que era el Evangelio del Reino. Y ahora nosotros tenemos un apóstol que no es Pedro, sino que es Pablo, y nosotros no solamente que Dios nos dio un apóstol, sino que nos dio un nuevo mensaje para nosotros, que no es el Evangelio del Reino, que es el Evangelio de la gracia. ¿Se da cuenta? Que es el Evangelio de la gracia. Entonces, y como vieron la gracia, y ahí lo está diciendo en el versículo 9, y como vieron la gracia que me era dada, Jacobo, Santiago y Cefas y Juan, que parecían ser las columnas, ¿no?, nos dieron la diestra, la mano derecha, de compañía a mí y a Bernabé, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Miren, ustedes ocúpense de eso, ¿no? Los que quieren predicar el Evangelio del Reino, prediquen el Evangelio del Reino. Nosotros predicamos el Evangelio de la gracia. Hay muchos que predican el Evangelio del Reino. Insisten con el Evangelio del Reino, engañan a los hermanos, ¿no?, a creer en el Evangelio del Reino para este tiempo. Pero yo le estoy diciendo a ustedes que este no es el tiempo del reino. No, porque el reino está. Jesús no está como rey hoy. Él no es rey, Él es sacerdote. Él intercede por nosotros, como dice el libro de Hebreos. Él está como nuestro sumo sacerdote, intercediendo delante de Dios. Él purifica nuestras oraciones. Él purifica nuestras alabanzas a Dios antes de que sean presentadas, ¿no? ¿Se da cuenta lo importante que es tener claridad en nuestras oraciones, en nuestros cultos, en nuestras alabanzas? No podemos adorar a Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores, porque eso no es para Él. Eso no es para Él ahora. Él no recibe ese tipo de alabanza. Él recibe la alabanza que lo anuncian a Él como el Cristo, como el Salvador, como la cabeza de la iglesia, como la vida de la iglesia, como el que envió el Espíritu Santo, como el que nos redimió, como el que nos reconcilió con el Padre.
No, Él recibe ese tipo de la alabanza, no como Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso lo haremos seguramente cuando estemos en su reino, allá en las bodas del Cordero. Entonces dice, ya estoy terminando, hermano. Por lo que hizo por Pedro para el apostolado de la circuncisión, lo hizo también por mí para con los gentiles. Y como vieron la gracia que me ha sido dada a Jacobo, Juan y Santiago, que parecían ser las columnas, no dieron la diestra en señal de compañía a mí y a Bernabé, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron, dice, solamente que nos acordásemos de los pobres, lo mismo que fui también solícito de nacer. Bueno, y ahí va a tocar otro punto que va a ser fabuloso el día lunes. Le invito para que siga escuchando la enseñanza del libro de Gálatas. El libro de Gálatas que escribió el apóstol Pablo para la iglesia. Amados, yo con la autoridad que me da la palabra, por medio del Espíritu Santo, yo les anuncio que el Evangelio de la Gracia es el Evangelio de Dios para este tiempo, que el Evangelio legalista es del diablo, y con eso no estoy diciendo que los legalistas sean del diablo. Bueno, Jesús le dijo a los legalistas, vuestro padre es el diablo. Fíjese, y ellos eran hijos de Dios. ¿Pero por qué? Porque ellos lo estaban rechazando a ellos. Hoy los legalistas no rechazan a Jesús. Ellos no rechazan el Calvario. Ellos no rechazan al Salvador, los legalistas. No, sino que los que están al frente de las iglesias legalistas los llevan a ellos a ser salvos por la ley, por cumplir los mandamientos, por permanecer firmes hasta el fin. Saludo al hermano Waldina Vargas, al hermano Jorge Capdevila, un abrazo, querido hermano, a la hermana Estela Blanco y a todos los hermanos que van a estar escuchando esta palabra, que espero que sean cientos de miles. Suscríbanse a nuestro canal para poder transmitir esta palabra a todos sus contactos. Y suscríbase al canal, denle like y siga escuchando este libro de Gálatas, que es muy hermoso, que es muy precioso y que sobre todo le va a capacitar a usted para poder vivir en la gracia con toda la libertad con que Cristo nos hizo libre. Padre, te doy gracias. Gracias por esta hora que tú nos permitiste o nos permites, Padre, predicar tu palabra. Señor, que todo sea para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza. Señor, recibe, Señor, a esos hermanos y hermanas que están tratando de querer agradarte, que querer vivir conforme a tu voluntad. Señor, ayúdales, bendíceles en gran manera. En el nombre de Jesús, amén. El Señor les bendiga, hermano. Vamos a estar en contacto el día lunes de 9 a 10 de la mañana y después estamos de 11 a 12 en la radio La Predicadora. Señor les bendiga, amado.